Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Federica Badía, soy docente de la Clínica Pediátrica A de la Facultad de Medicina y soy docente colaboradora de la Diplomatura de Infectología Pediátrica. Vamos a presentar la próxima disertante, que es la profesora Catalina Pires, que, bueno, conocida por todos, que es profesora titular de la Clínica Pediátrica A de la Facultad de Medicina, coordinadora de la Diplomatura de Infectología Pediátrica de la Escuela de Graduados de la UDELAR y integrante del Comité de Infectología de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y past president de SLIPE. Va a disertarnos acerca de enfermedad neumocóxica y bueno, actualizando la situación de la misma en esta nueva etapa que nos toca vivir este año, este invierno y esta primavera. Muchas gracias. Gracias, Federica, por la presentación. Sumándome a los que me precedieron, lo cierto es que cada vez que uno hace una presentación de un tema en este año tan en particular, ve que tiene algunas respuestas y otras faltan. Estos son mis potenciales conflictos de interés y entonces les propongo recorrer estos temas en la presentación. Hablar de la enfermedad de neumocóxica antes de la vacunación, ver los logros que hemos tenido en enfermedades invasivas y en enfermedades no invasivas, los logros que en particular ha tenido Uruguay en esta situación de prevenir enfermedad invasiva y neumonía y los cambios de la epidemiología que hemos visto, qué ha pasado durante la pandemia de SARS-CoV-2 en estas enfermedades invasivas y en neumonía en particular en nuestro país y algún dato que surge de otros países, qué va a ocurrir con la pandemia, esta pandemia y la vacunación de vacuna antineumocóxica, como bien decía la doctora Ávila. Bueno, será una incógnita cuando lleguemos a fin de año, revisemos las vacunas y revisemos cómo están nuestros niños vacunados, porque pueden ser susceptibles para esta enfermedad. Y ver cómo defenderíamos estos logros. Yo escuché atentamente a todos los que me precedieron y en especial a la doctora Pujadas, y hoy que tanto decimos números, cuando uno ve la enfermedad neumocóxica, solo enfermedad neumocóxica, tiene que saber que causa enfermedades invasivas muy graves como bacteriemia, meningitis, otras enfermedades bacteriémicas graves, y esa tiene una tasa en el mundo entre 10 y 199 casos por 100.000 habitantes. Causa también enfermedades no invasivas como neumonía y otitis, que son sumamente frecuentes. Y el número que existía en el año 2005 como muertes en el mundo por esta enfermedad era 1.6 millones en el mundo. O sea que este era un número de muertes como las que estamos viendo ahora. Y entre 0,7 y 1 millón de estas muertes correspondían a niños menores de 5 años. De aquí es que este punto recae mucho sobre la edad pediátrica. América Latina y el Caribe tenía cada año entre 12.000 y 28.000 muertes por esta enfermedad y esa enorme cantidad de hospitalizaciones y de consultas ambulatorias. Esta historia empezó a cambiar cuando en el año 2000 Estados Unidos empieza en nuestra región con la vacuna 7 valente. Para el año 2009 surge esta publicación de la OPS en donde se habla de la introducción de las vacunas neumocóxicas en América Latina. Y ahí entonces se decía que se estimaban que de todas maneras entre 9.000 y 15.000 niños menores de 5 años morían anualmente por enfermedades neumocóxicas en general, pero que el 90% de estas muertes eran por neumonía. De ahí es que muchos de los países que incorporamos las vacunas nos fijamos en este punto. Aquí ustedes ven en las muertes por neumonía en niños menores de 5 años, estos 15.000, el 90% correspondían a neumonía, en amarillo meningitis y las no meningias el 3%. Y bueno, y hay una extensa literatura en relación a este punto. Y esta es la situación en la que estamos a 20 años de esa introducción en el año 2000 por Estados Unidos de la primera vacuna 7 valente. Y esta es la situación, y es una situación bien alentadora si uno mira nuestra región,
porque la enorme mayoría de los países tienen incorporada alguna de las vacunas hoy disponibles, 13 o 10 valente. Ahora, esa situación, que es una situación de privilegio para el resto del mundo, puede verse amenazada en este momento. Entonces, es de ahí que yo, cuando preparaba esta presentación, decía, y de qué manera tal vez a gente joven que hoy está escuchando esto dirá, bueno, pero yo estoy en una situación en que viví los logros, viví que no tengo meningitis neumocóxicas, prácticamente son muy pocas, o tengo muy poca neumonía. Entonces, decirles que si ustedes miran en el año 2006, la OMS decía que había 2 millones de niños menores de 5 años morían por neumonía. Le llamaba la OMS a la neumonía el asesino olvidado de los niños, y que por año 180.000 millones de episodios y 20 millones de hospitalizaciones por esta enfermedad. Ahí se introduce esa vacuna. En el año 2010 esa vacuna de 7 serotipos se cambia por vacunas con una mayor cobertura, que agregaba serotipos que eran importantes para neumonía y para meningitis, como ustedes ven ahí. Y en el año 2015 hay un dato que yo quiero recordarlo por las posibilidades que puedan pasar en los años subsiguientes. Para el año 2015 ustedes ven que se estimaba que habían muerto 920.136 niños, es decir, que hubo una reducción de la mortalidad por neumonía. Pero de todas maneras la OMS alertaba que para el año 2015 solo 1/3 de los niños recibían los antibióticos oportunamente para neumonía, que es la enfermedad que más comúnmente causa neumococo. Yo preferí agregar estos datos para hacer un histórico de qué es lo que estamos hablando si ponemos en riesgo la prevención de esta enfermedad. Y en riesgo está, este es el último resumen de las coberturas de inmunización reportada por la OPS, que se refieren a las cifras que se refería la doctora Ávila en la charla anterior, que son las del año 2019. Y si ustedes ven, para las Américas, la vacuna de neumococo, para las Américas en general, la cobertura era de 86% y varía según la región, y para nuestra región, para el Cono Sur, esto es del 83%. Uruguay estaba bien en el 95%, pero miren los datos que pone la Organización Mundial de la Salud en relación a las vacunas en este año. Vieron que dice ahí que los datos presentados como parte de la estimación de la OMS y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en el año 2019 muestra una alarmante caída de 12 puntos comparado con el 2010. Pero más abajo dice que si se compara las dosis de DPT1 y 3 y SRP1, es decir, las vacunas del año, durante los primeros 6 meses del año 2020 disminuyeron un 21% en relación al año 2019. Y esas vacunas del año es donde está incluida la vacuna de la enfermedad que en este momento de la jornada nos ocupa. Entonces, uno diría, esto es una alerta a la que tenemos que prestarle atención y tratar de entender en la situación que estamos. Y por eso es que queremos repasar primero los logros. El primer logro tal vez es el más conocido, es el de Estados Unidos, en donde ustedes ven que muestran una protección directa e indirecta con la vacuna 13 valente con un esquema de 3+1 dosis. Pero ustedes dirán, Estados Unidos debe entrar también en esa situación de dificultades para administrar estas 4 dosis por estas contradicciones de quédese en casa, pero a su vez vaya a vacunar. Pero miren los logros, la disminución de todas las enfermedades invasivas neumocóxicas. Todas ellas, y acá las incluidas en la 13 valente en rojo, esa caída dramática en los niños menores de 5 años, también en los de 19 a 64 y en los mayores de 65 años. Esto es lo que se llama el efecto rebaño y que en este momento, en el momento en que hay muchas infecciones respiratorias bajas por SARS-CoV-2,
Todas las recomendaciones, especialmente la de adultos, dicen que esto debe enfatizarse, no solo que la población pediátrica esté bien vacunada para el efecto rebaño, sino la vacunación individual. Brasil, que vacuna con la vacuna 10 valente, muestra una situación similar para los niños menores de 4 años, para las vacunas incluidas en la vacuna 10 valente, pero muestra un ascenso de los serotipos no vacunales, entre los que el más importante es el 19A. De todas maneras, todos los datos de Brasil muestran que la enfermedad neumocóxica ha disminuido en forma muy importante después de la vacunación con 10 valente, independiente de que tengan algún reparo con estos serotipos no vacunales. Hay un trabajo muy reciente del doctor Eitan Beresin que abarca este mismo periodo, 2005-2015, en el que muestra que no solo la frecuencia de enfermedad neumocóxica como meningitis y neumonía confirmada por neumococo disminuyeron, sino la mortalidad. Y yendo a Uruguay, nosotros queremos mostrarle en los diapositivos que siguen la buena experiencia. Y aquí sí nos estamos dirigiendo al público de nuestro país y al de los otros países para ver la manera en que uno tiene que ser capaz de comunicar estos datos, como bien dice siempre la doctora Ávila, para no perder lo que hemos logrado. Nosotros introdujimos la vacuna en el año 2008 con la vacuna 7, en el año 2010 se pasó a la vacuna 13 y que sigue hasta el año 2020 con una cobertura por arriba del 90%. Esto logró una reducción de enfermedad invasiva neumocóxica del 96% y de los 6 serotipos adicionales de la 13 valente de un 83% en los niños menores de 5 años. Y de los trabajos publicados por el Ministerio de Salud de nuestro país, también hay un efecto rebaño. Y también ha habido cambios muy importantes en la reducción de neumonía, que si ustedes se acuerdan, era la causa más frecuente de muertes en niños menores de 5 años por esta enfermedad. Cuestión a la que me imagino que la gente joven, cada vez que ve fallecer un niño por neumonía, es algo muy llamativo, y bueno, antes no era tan así. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros con estas dos situaciones? En este año de pandemia se lo vamos a mostrar. Pero primero enfoquémonos en los logros. Nosotros tenemos trabajos similares a los que les mostré antes, en donde lo que se ve, acá está en azul los de la 7 valente, en rosado los 6 adicionales de la 13 valente, cómo caen en los niños de 0 a 2, de 2 a 4, los niños de 5 a 15 y cómo también en otras edades hay efecto también rebaño y que en las edades mayores los serotipos no vacunales e incluso en niños aumentaron. Nuestros serotipos no vacunales más frecuentes son el 24F, el 12F, el 8 y el 22 y eso importa porque el año pasado todos estábamos pensando en cómo mejorar la vacunación para neumococo y pensando en las vacunas 15 y 20 valente que se venían y bueno, y el COVID ha frenado un poco esto. Acá hay una enfermedad que es meningitis neumocóxica, un dato de Uruguay que está publicado en el que logramos después de la vacunación una reducción del 90% de la enfermedad. Esta vigilancia se hizo en el Hospital Pediátrico de Referencia, el Pereira Rosell, el público y 3 instituciones privadas de Montevideo. Y la reducción de la mortalidad fue de un 71%. Es decir que esto es un logro y probablemente lo tenemos que estar recordando con mucha frecuencia porque, bueno, el aumento de susceptibles o los cambios epidemiológicos que pueden venir el año que viene, pueden cambiar esta situación. Nosotros actualizamos estos datos para el hospital público y para uno de los hospitales privados y la situación sigue igual. Niños bien vacunados no ingresan por meningitis neumocóxica a estos 2 centros y durante el año 2019 y el año actual tampoco eso ha ocurrido. Entonces, para el tema de neumonía, en donde yo les quiero mostrar la experiencia importante que tiene Uruguay, importante y se las quiero mostrar desde un punto interesante, que como decíamos con la doctora Mónica Pujadas, bueno, no le pudimos mostrar a nadie todavía que estos datos están en un trabajo que fue
el que obtuvo el Premio Nacional de Medicina el año pasado. Y bueno, era una linda instancia esta de decir, bueno, cerremos con estas buenas cosas que tenemos. Este es el dato que está en ese trabajo, pero que resume el dato del país, de un trabajo publicado por la doctora García Gabarrot, en donde uno ve la enfermedad neumocóxica en niños menores de 5 años, cómo hubo una disminución significativa si prevacunación es lo rojo y posvacunación es lo azul. Esta neumonía neumocóxica confirmada tuvo esta enorme reducción. Y como ven, en este grupo de 2 a 4 años hay niños que no están vacunados. ¿Qué serotipos son los que están no vacunales? El 24F fue el más frecuente en la prevacunación y aumentó un 1,2% después de la vacunación. Y en los menores de 5 años, de vuelta para este dato país, el 12F, el 8 y el 22. Este trabajo es un trabajo muy importante que nosotros lo recreamos como antecedente en ese trabajo. El trabajo de la doctora Hortal, en donde muestra que en Salto y en Paysandú, en un trabajo de los más importantes que tiene Uruguay, en un dato poblacional que mide en todas las hospitalizaciones en estos 2 departamentos en el año 2001-2004 y los compara después con el año 2011, después que se introdujo la 7 y la 13, y ella muestra un 65% de reducción específicamente significativa en los menores de 2 años. Pero en lo global, un 44% de reducción de la enfermedad, neumonía radiológica y hospitalización. Lo mismo lo hicimos acá en Montevideo, en el Hospital Pereira Rosell y en estas 3 instituciones privadas. Y este trabajo fue muy importante porque lo que muestra es que ustedes ven cómo las instituciones privadas, la tasa de hospitalización por 10.000 egresos entre el año 2005 y 2007, antes de la vacunación, era de 500 por 10.000 egresos y cayó a 323. Y en el hospital pediátrico, en donde, como bien se comentaba al principio, para todas las enfermedades respiratorias, el hacinamiento, el vivir en hogares desfavorecidos, hace que las enfermedades virales sean más frecuentes y con eso la infección neumocóxica. La tasa para nuestro hospital, donde asisten niños que viven en esas condiciones, era de 885 y para cuando llegamos al 2011 la tasa era idéntica a los prestadores privados, y eso era un dato sumamente importante para nosotros en el sentido de la equidad. Cuando uno va a ver entonces las hospitalizaciones por neumonía consolidante en niños pequeños menores de 2 a 4 y mayores de 5 años, se ve la misma reducción significativa y ahí estamos de vuelta viendo el efecto rebaño, que también nos tenemos que recordar y recordar permanentemente. Una, por la protección de cada niño, porque él protege a otros y protege a otros niños, y otra que cuando a veces personas que no están adheridas a la vacunación dicen mi hijo no se enferma, pero tal vez mi hijo no se enferma por neumococos porque nosotros mantenemos coberturas altas y ese efecto rebaño. Y si ustedes miran acá, ¿por qué las neumonías radiológicas con consolidación radiológica bajaron? La explicación fue que vacunamos para neumococo, y sí fue porque cuando vamos a mirar los 13 serotipos incluidos en la vacuna, si en azul es el antes y en rojo es el después de la vacunación con 7 y 13, ven que hay una caída significativa de las neumonías neumocóxicas en los 3 grupos etarios, en donde se incluyen, obviamente en los mayores de 5, niños no vacunados. Y aquí van los datos que fueron el fuerte de este Premio Nacional de Medicina, que es la experiencia de esta unidad médico-quirúrgica en los últimos años, una unidad médico-quirúrgica que es del Centro Hospitalario Pereira Rosell, en donde nosotros llevamos desde el año 2003 una vigilancia sostenida de todas las neumonías como estas, con consolidación radiológica, con o sin derrame, y luego especialmente nos dedicamos al tratamiento de los niños con neumonías complicadas. Y ustedes van a ver que aquí sí hay buenos datos que quedaron registrados en ese premio y que se acaba de publicar en los anales de
la revista de ANFAMED de la Facultad de Medicina del país, o sea que están accesibles. Ven acá el año 2003 al año 2007 no había la vacunación y como les dije la tasa de hospitalización en nuestro hospital era de 800 por 10.000 egresos. Vean ustedes qué pasó enseguida que introdujimos la vacuna 7 valente que sacó el serotipo más común de esta enfermedad neumocóxica. Se sacó el serotipo 14 y se cayó a un 50% la tasa. Cuando incluimos la 13 valente, volvió a caer a la mitad la tasa y quedamos en una tasa de hospitalización que es menor a 200 por 10.000 egresos. Pero probablemente, hay que seguir recordando esto, que en nuestro hospital, cuando teníamos esta enorme cantidad de neumonías, teníamos un trabajo muy diferente al que tenemos ahora. Cuando vamos a preguntarnos por qué ocurrió esto, encontramos la misma respuesta. Las neumonías con neumococo confirmados cayeron en un 93% y las causadas por los serotipos de la 13 en un 93%. Estos son los mismos datos vistos de otra manera y extendidos hasta el año 2018 y ustedes ven en azul los serotipos de la 7 valente, como prácticamente son casi que no existen, y los de la 13 valente cómo cayeron después de la vacunación y se mantienen con oscilaciones. Y para el empiema pleural, que de verdad fue una de las mayores razones por las que Uruguay introdujo la vacuna. Uruguay, cuando introdujo la vacuna, era un país más de Latinoamérica que lo que quería era reducir muertes y neumonías complicadas por neumococo. Y ustedes miren la tasa de hospitalización antes de la vacunación. Entre 2007 y 2005, 111, cae a la mitad con la 7 valente porque sacamos al serotipo 14, que era muy común, y luego cae a 29 por 10.000 egresos cuando se introduce la 13. Estos son todos los empiemas con y sin etiología confirmada. Pero cuando vamos a las empiemas neumocóxicos, casi que vieron que parece ser la misma imagen, pero no es la misma imagen, nada más que porque el efecto es el mismo. Uno dice, pero es lo mismo. Entonces, esta es la explicación de que estos neumococos, estas neumonías con empiema de todas las causas, con y sin confirmación etiológica, disminuyeron porque vacunamos con la vacuna de neumococo. La tasa promedio era 36, cayó a 21 y luego a 6,4. Estos empiemas neumocóxicos solo son aquellos que tienen aislamiento en sangre y o pleura de neumococo. En esta época nosotros no incluimos en el análisis, para que el análisis fuera válido, otras técnicas de diagnóstico como les voy a mostrar. Esta es otra entidad de las neumonías necrotizantes que tratamos en esa unidad médico-quirúrgica, otra complicación, la neumonía necrotizante, que como ustedes ven en el año 2010 y 2011 eran sumamente frecuentes en proporción a las neumonías que se hospitalizaban. La mayoría están al principio de la incorporación de la 13 valente y luego va cayendo en frecuencia, pero sí la proporción de niños que se hospitalizan con neumonía necrotizante, como van a ver, es bastante importante. Cuando uno habla así, dice, bueno, nos estamos refiriendo a un problema residual. Tienen menos neumonía, tienen menos niños con neumonía complicadas, pero bueno, cuando uno llega a alcanzar un objetivo, siempre quiere buscar mejores resultados. Esta neumonía necrotizante, ¿qué es esto? Una neumonía que tiene neumatoceles, que en general es bilateral, que es más grave, que puede tener complicaciones como fístulas broncopleurales, fiebre persistentes, hospitalizaciones muy largas. El agente más frecuente sigue siendo neumococo, todos neumococos sensibles, pero puede haber otros agentes como estafilococo, streptococo piógenes o Haemophilus influenza. Pero otro dato que seguramente llevó a que este trabajo de esta unidad mereciera un premio fue este dato de la reducción de los costos hospitalarios. O sea, porque para nosotros los pediatras lo que más nos interesaba era reducir la enfermedad y reducir las muertes y reducir la hospitalización.
pero ustedes ven aquí costos hospitalarios en dólares americanos comparado el periodo A, 2005-2007 antes de vacunar y 2011-16 después de vacunar, cómo es que en nuestro hospital esto impactó. Se redujo los costos de hospitalización en cuidados moderados, en hospitalizaciones por neumonía complicada con empiema, en internación en cuidado intensivo, en alrededor de un 80% en las primeras y un 66% en la tercera, en internación en CTI. Los exámenes de laboratorio que se le hacían a estos niños, la reducción fue de más de un 80%, menos hemogramas, menos hemocultivos, menos estudios de líquido pleural. Y todo eso permite que el sistema de salud pueda emplear esos recursos a otras patologías. Aquí ustedes ven cómo se redujo el uso de antibióticos comparado el periodo A contra el B. Un 81% de reducción del uso de ampicilina, de ceftriaxona, y eso mismo se ve en las neumonías en general y en las neumonías con empiema. Y nosotros tratamos a estos pacientes con la instilación de streptokinasa intrapleural y obviamente también se redujo un 80% todo el equipo de salud que se necesita para aplicarlo y el uso de este medicamento. Pero como les dije, los que estuvimos en la incorporación de esta vacuna, el principal objetivo era reducir la mortalidad. En Uruguay morían niños con neumonía en los hospitales, pero un problema preocupante era que morían en su domicilio. Hay una vigilancia que se hace acá de las muertes en domicilio de los niños menores de 2 años y ese dato lo teníamos. Entonces, si ustedes ven acá la mortalidad infantil en Uruguay desde el año 90 y después de los años 90 hasta el año 2015, y ahora vamos a mirar específicamente qué pasó con las infecciones respiratorias. Obviamente que para el mismo momento que nosotros empezamos a vacunar en 2008 con vacuna de neumococo, todos los uruguayos saben bien que ahí también ocurrió una reforma sanitaria, se implementó el Sistema Nacional Integrado de Salud y eso impacta obviamente en la mejor atención y el acceso a niños que tengan neumonía neumocóxica, o neumonía en general. Recuerden el dato que les dije al principio, en el 2015 la OMS todavía decía que solo 1/3 de los niños con neumonía llegaban a tener el antibiótico que necesitaban. Felizmente esas reformas sucesivas en nuestro país eso lo mejoraron. Pero miren los datos, las enfermedades infecciosas y parasitarias se redujeron, si comparamos el 2005 con el 2016, en un 63%. Obvio que influye en una cantidad de variables. La reducción de la mortalidad por enfermedades respiratorias en los menores de 1 año se redujo en un 16%. Y la reducción de la mortalidad por enfermedades respiratorias, incluida la neumonía, en el grupo de 1 a 4 años, se redujo en un 31%. Y ahí sí habíamos llegado a uno de los objetivos de esta vacunación. Este es un dato de nuestro hospital, del Hospital Pereira Rosell, que muestra qué había pasado antes, 2003 a 2007, comparado con 2009-2012, por esta situación de las mejoras sanitarias, de la atención a la salud, hubo una reducción del 23% de los fallecidos, pero hubo una reducción del 47% de los fallecimientos por neumonía con consolidación. Y cuando íbamos a la neumonía neumocóxica, la reducción era de un 41%. Y en este periodo no falleció ningún niño bien vacunado por serotipos vacunales. Y ahora llegamos al punto de ver qué es lo que nos pasa con este año en el que está el SARS-CoV-2 y qué es lo que ha pasado con la enfermedad neumocóxica. Y necesariamente nosotros, al hablar de esta enfermedad, empezamos por hablar de los virus. ¿Y por qué? Porque siempre se ha dicho, y parecería que el año 2020 nos ha dado la explicación final, de que quien prepara el terreno en un árbol respiratorio para exponer receptores y que neumococo se adhiera y luego cause una enfermedad que desciende por vías respiratorias y da neumonía o invada la sangre y dé enfermedad invasiva, es una infección respiratoria previa y sobre todo la que se linkea más es influenza.
¿Y qué pasó este año? Si estos eran todos los años, que en azul son los picos de BRS, en rojo los de influenza. Este año 2020, estos son los datos ahora hasta el 1 de diciembre, 1000 preguntas de por qué esto ocurrió, pero lo que predomina es SARS-CoV-2 y para nuestro cono sur, SARS-CoV-2 en ascenso y en ascenso comparado con las otras regiones. Y miren influenza cómo prácticamente no circuló. ¿Qué implicó esto que influenza no circuló? Para la enfermedad neumocóxica. Y bueno, para la enfermedad neumocóxica muchas cosas pueden influir. Una es esta, la no circulación de los virus que preparaban el terreno para la infección neumocóxica. Y otro es el impacto del confinamiento. Este modelo que hicieron correr en el Reino Unido dice lo siguiente, es un modelo que dice si acá están los niños arriba y los adultos abajo. Si los niños menores de 5 años reducen su tasa de contacto con otras personas en un 10%, lo que pasaría con la enfermedad neumocóxica. Y si la reducción, es decir, el aislamiento social, es a un 50%, ¿qué va a ocurrir? A pesar de que la vacunación se disminuya en un 50%, aun que eso pasara, va a haber una reducción de la enfermedad invasiva neumocóxica. Eso es lo que el modelo predijo. Y ponían que ese 50% de esto que dice que no, que el modelo predice que cualquier aumento de casos de enfermedad invasiva neumocóxica, asumiendo una reducción del 50% de la cobertura de 13 valente durante 3 meses, que fue lo que duró la cuarentena, sería compensado por una reducción de la transmisión del neumococo, porque no hubo enfermedad respiratoria, no hubo transmisión del neumococo entre niños y adultos, y va a ocurrir una disminución de la enfermedad neumocóxica. Ahora, ¿qué va a pasar con esos niños que quedaron mal vacunados o si nunca se vacunan? Bueno, ellos estiman que esto va a ser compensado. En verde son los casos de enfermedad invasiva por los serotipos vacunales y se van a mantener igual, y ellos estiman que se va a mantener igual por un periodo de unos 3 años o más, 5 años ponen, y las enfermedades por serotipos no vacunales se van a mantener. Si el aislamiento de los niños es aún mayor, la disminución de enfermedad neumocóxica es aún mayor para los no vacunales y para los vacunales. Para los adultos la situación es parecida, pero estiman que en los próximos 5 años en adultos los serotipos no vacunales, que son los que están en azul, aumentarían. Bueno, ¿qué hay de este modelo? La pregunta que le hicieron a la doctora Ávila, parece que el modelo va cumpliéndose en el sentido en el que bajó la enfermedad neumocóxica en esta pandemia de SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque vino un virus ARN y los otros virus ARN se desplazaron. El doctor Chiparelli opinará mejor que yo. A lo mejor esa es la explicación. O los virus no circularon por el confinamiento que tuvimos durante algunos meses en los países. Aquí abajo yo les puse un primer dato que es de adultos, para ver si este modelo predijo algo. En adultos, ustedes ven que en este hospital de Singapur, 1.600 camas, 300 camas para enfermedades infecciosas, que vigila detección de antígeno urinario en adultos, y hubo una reducción que era antes de la pandemia 3,8% y cayó a 1,8%. O sea que ellos lo vieron, la reducción de enfermedad neumocóxica. ¿Qué nos pasó a nosotros en el país? Y a nosotros nos pasó, este es un dato de un hospital privado, del Hospital Británico de acá de Uruguay, y pasó algo parecido. Comparamos del 1 de enero al 31 de mayo, años 2008, 19 y 20, y ustedes vean lo que es la diferencia en la tasa de hospitalización por 1000 egresos. Véanlo como hay un 85% de reducción de las internaciones por las infecciones respiratorias virales, bronquiolitis, neumonía viral, y está incluida neumonía con consolidación. Entonces,
nosotros presentamos este trabajo, Archivos de Pediatría del Uruguay, el corrector nos dijo, pongan exactamente las edades, y cuando las fuimos a mirar, en este año, en este hospital, no se internaron niños menores de 1 año. Quiere decir que esta cuarentena impactó porque no sabemos si la cuarentena, si la no circulación de gripe o IBRS, pero los niños menores de 1 año estuvieron menos enfermos. Y hubo una reducción del 60% de los ingresos a cuidado intensivo. No hubo casos de influenza en este hospital, ni IBRS, ni de neumonía neumocóxica, y no tuvimos hasta esa fecha niños hospitalizados por SARS-CoV-2, tampoco lo tenemos ahora. ¿Qué pasó en nuestro hospital con la neumonía neumocóxica? Esta que venimos vigilando celosamente desde el año 2003. Vienen ustedes acá, el año 2007-2008, en una monografía que se terminó este año y se va a publicar. Acá están distribuidos, desplegados por semana epidemiológica, los casos de neumonía con consolidación hospitalizados, los que tienen consolidación radiológica. Mírenlos acá, son el rojo y el azul, 2017-2018, y en verde el año 2020. La verdad es que se vuelve a repetir eso de que sí, en este año de pandemia, la infección neumocóxica y la neumonía se redujo. Y en Uruguay hay que tener en cuenta que el confinamiento fue voluntario, fue de 1 mes y medio aproximadamente, y es esta barra roja. Luego nosotros tuvimos el inicio presencial en las escuelas, primero fuera del área metropolitana de Montevideo, como les dijo la doctora Pujadas, y después de ahí en más hasta ahora, clases de preescolares, escolares, secundaria y terciaria. Y nosotros esperábamos que en primavera volvieran los casos de neumonía neumocóxica, tal cual ocurrían todas las primaveras después de que terminaba la epidemia estacional de gripe. Y por ahora eso no ha ocurrido. Nosotros, ¿qué es lo que nos proponemos seguir? Nos proponemos seguir mirando con mucha atención a estos pacientes, porque si ustedes miran acá, en este año 2020, los únicos casos que tuvimos confirmados de infecciones respiratorias fue una niña con una pleuresía tuberculosa, o sea que esa enfermedad no se ha ido, un caso de un empiema neumocóxico que fue por antígenos detectados en líquido pleural y un niño que tuvo un empiema polimicrobiano. En este contexto de COVID, para este hospital, que es el hospital pediátrico más grande del país, o el hospital pediátrico de referencia, hubo un solo caso hospitalizado por COVID y no tuvimos enfermedad invasiva por neumococo, no hubo meningitis, no hubo sepsis, o sea que este es un año muy atípico. Nosotros veníamos, entonces, como le decíamos, con esta experiencia, en el seguimiento de estos niños con neumococo, con empiema, que era cuando ingresaban en el año 2007 y 2018, el 9% de ellos tenían empiema, y nosotros implementamos, agregamos a los estudios microbiológicos los estudios moleculares para neumococo, para Haemophilus influenza, para tuberculosis, y ustedes ven que siempre se mantiene que neumococo, hasta el año pasado, el agente más frecuente, seguramente este año también, pero fueron tan pocos, y el aporte enorme que hace en los estudios moleculares a el diagnóstico etiológico de empiema. Estos son, para los casos de esos años, los serotipos que estaban. ¿Y por qué les traigo esto del diagnóstico microbiológico? Porque ahora hablarán del diagnóstico biológico de SARS-CoV-2. Porque así como la doctora Ávila decía, hay que tener cuidado en no descuidar las vacunas, en esta charla yo pretendo decirles, acuérdense que antes esta enfermedad era terrible, no hay que descuidar la prevención ni la vacunación, no hay que descuidar los tratamientos y no hay que descuidar el diagnóstico y para la etiología, para poder tratar adecuadamente con antibióticos de bajo espectro y prepararnos para las futuras vacunas. Entonces, ¿esto que le pasó a Uruguay a qué se debía? ¿Cuánto pesó el confinamiento, el uso de los barbijos o mascarillas, el lavado de manos para nosotros en Uruguay
si nos están viendo de otro lado, el no compartir más el mate, nunca más se compartió el mate, nunca más nos abrazamos, nunca más ni aplaudimos después de una charla. Bueno, ¿cuánto pesó esto y cuánto pesó esto de la vacunación para influenza? Fue la mejor campaña de vacunación de toda la historia del Uruguay. Fíjense que acá está el año 2019, en 20 semanas vacunamos este número, se registraron este número de dosis y para el año 2020 en 13 semanas vacunamos el doble de dosis. O sea que quiere decir que uno podrá decir qué es lo que pasó con influenza para el Uruguay, en donde, como les dije, lo de la cuarentena estricta no existió, fue voluntaria y hubo escuelas. Tal vez esta vacunación por influenza pesó mucho. Pero nosotros estamos preocupados por las coberturas. Estos son datos de coberturas de los centros de vacunación de la lucha antituberculosa, que son los únicos a los que nosotros podemos acceder. ¿Qué está pasando en el año 2020? Y si bien, si ustedes ven las dosis que estos centros aplicaron, los centros de vacunación de la lucha, aplicaron mucha vacuna de influenza, el doble que el año pasado, tal cual pasó en el país, pero si ustedes ven acá la vacuna 13 valente, si aplicábamos 30.000 dosis más o menos antes, ahora a octubre, no estamos con año cerrado, ven que no llegamos a las 30.000. Hay una caída como de un 20%. O sea que nosotros estamos esperando que se cierren las coberturas vacunales a fin de año y enterarnos de qué pasó. Y vuelvo a traer las palabras de la doctora Ávila. ¿Se habrán acumulado susceptibles? ¿Se habrán acumulado niños que no tengan el refuerzo de los 12 meses? Y este trabajo es un trabajo muy importante que hace la Facultad de Ciencias Sociales y enorme de todo el impacto que la pandemia ha tenido en nuestra sociedad, relacionados muchos a temas de atención de salud, y ustedes ven acá que lo que muestra es que la vacunación, hubo un 60% de postergación de la vacunación. Las personas durante la cuarentena no se vacunaron, o sea que habrá que ver qué es lo que pasa. Y para tener las respuestas de qué es lo que nos va a pasar el año que viene, tal vez vamos a tener la suerte de que Europa nos mostrará, o los países del norte nos mostrarán qué pasa este invierno que ellos empiezan. ¿Va a volver a circular BRS e influenza? Entonces, si se circula BRS e influenza y encuentra niños mal inmunizados, bueno, tantas tormentas perfectas se han anunciado, pero el año que viene para nosotros es una incógnita. Entonces, aquí viene el punto de que tenemos que tratar de defender estos logros que yo espero poderlos haber transmitido bien, porque es cierto que la introducción de las vacunas neumocóxicas demostraron una reducción de la incidencia de enfermedad invasiva, que en Uruguay la reducción significativa de neumonía y neumonía complicada es evidente, pero neumococo sigue siendo el más frecuente. El detectar con ácidos nucleicos para el diagnóstico etiológico y más adelante seguir trabajando para tener los serotipos de los empiemas nos permitirá estar mejor preparados para, si llega el momento de decidir entre una vacuna 15 y una 20 valente, que son cosas en las que estábamos y se supone que cuando pase el COVID volveremos. Uruguay asistió a una reducción de las hospitalizaciones durante la pandemia por neumonía y a una prácticamente no circulación de gripe e influenza. Es necesario evaluar el potencial impacto de esta reducción de las coberturas vacunales y chequear si existieron o no. La impresión que tenemos nosotros, no sé en el auditorio, pero al Pereira Rosell nosotros nos encontramos con muchos niños con esquemas atrasados, bastantes. Entonces, habrá que hacer una evaluación muy seria apenas uno lo puede hacer, o como se decía, con cada niño que nos encontremos revisemos su carné. La vigilancia de neumonía y sus agentes después del año 2020 será imprescindible para eso que yo he dado en llamar el reingreso del BRS y la influenza. Se supone que reingresarán y que ahí volverán a ser los factores que determinan que la infección neumocóxica tenga su puerta de entrada. Y bueno, y para los que defendemos esta situación de las vacunas, tenemos que defender mucho
la vacunación y su capacidad de defender a los niños y por el efecto rebaño a los adultos en prevenir enfermedad neumocóxica y neumonía versus usar tapabocas, lavarme las manos y distanciarme, porque en algunos foros uno escucha, y bueno, pero haciendo esto los niños este año no se enfermaron. Entonces, no, uno cree que, como bien se dijo al principio, en 1 año, en 2 años esto va a volver a la normalidad y necesitaremos estas vacunas con buenas coberturas. Bueno, para los que no están en Montevideo, les dejamos unas imágenes de Montevideo para cuando puedan acompañarnos. Así que ahora nos quedamos para las preguntas. Bueno, profesora, muchas gracias. Siempre es bueno recordarlo, siempre la vigilancia, nosotros estamos como orgullosos de mantener la vigilancia de neumococo en nuestro equipo. Y bueno, aquí hay algunas preguntas que nos llegan. Perdón. Soy tan obediente que me dejé el tapaboca para hacer las preguntas. ¿Cuáles son las estrategias que se proponen para disminuir la situación de diagnóstico tardío y de neumonía complicada que continuamos viendo en nuestros países? Sí, esa es una pregunta y una situación para la que todos estábamos preparados. Yo quiero creer, porque no sé, uno quiere estar conectado con personas en otros lugares, que tal vez la pregunta venga de Mónica Rodríguez o de Loli Lovera de Paraguay, que están preocupados por estas situaciones de diagnósticos tardíos. En Uruguay también pasan diagnósticos tardíos. Siempre fue una preocupación saber si las familias comprendían cuando su hijo empezaba con infecciones respiratorias altas, estas que este año fueron tan escasas. Parecería que la estrategia primera es educar a la población. Primero en vacunarse, y vuelvo a decir, primero en vacunarse, contacto con un niño, oportunidad de mirar su carné. Para la enfermedad que nos ocupa, las enfermedades neumocóxicas, el niño puede tener sus dosis iniciales, si son a los 2, a los 4 meses, o tener en otros países, por ejemplo Estados Unidos, Puerto Rico, que tienen 3 dosis, pero si el refuerzo del año no lo tiene en tiempo y forma, ese niño se comporta como alguien que no tiene la inmunización al día. O sea que si en vez de vacunarse a los 12 meses, se vacuna a los 13, a los 14, no va a estar protegido. O sea que esa es una chance de adquirir la enfermedad. Y luego educar a la población en que la enfermedad neumocóxica, como ustedes vieron, no se va, porque los 13 serotipos de la vacuna se redujeron, algunos permanecen, como el serotipo 1, el 3, pero en poca frecuencia, pero los serotipos no vacunales están. O sea que educar a la población en decir, si su hijo tiene una infección respiratoria, empieza con fiebre, lo lógico es que al tercer 4 días esa enfermedad esté controlada. Si empieza a persistir la fiebre, le ve un síntoma raro, esa cosa que todos aprendimos a repetir, a mí me gusta decirle a los más jóvenes, aseguren de decirle a la familia cuáles son los signos que indican que hay una enfermedad compleja. Manchas en la piel, vómitos, polipnea. Bueno, eso podría evitar la consulta tardía y el diagnóstico tardío, o tal vez no. Aprendimos con neumococo de que hay enfermedades que son rápidamente evolutivas, que a veces nosotros pensamos que es una neumonía estafilocóxica y finalmente es una neumonía neumocóxica. O sea que, ¿cómo evitarlo? Creo que las estrategias no cambiaron mucho. Sí hay que ser un poco más creativos en esta cuestión que las familias, al menos yo los escucho, este año estuvo bárbaro, este año no se enfermaron, pero bueno, esto va a ser transitorio y no consultar o consultar telefónicamente está bien mientras no haya signos de alarma. La siguiente es respecto a la campaña de vacunación. ¿Qué estrategias se proponen para mantener las coberturas en niños en el contexto de la campaña para la vacunación para SARS-CoV-2, teniendo en cuenta que comparten el mismo sistema de vacunación? Esa sí que es una pregunta interesante y compleja, muy compleja. Así como la doctora María Luisa Ávila decía, se desatendió la vacunación lógicamente, en nuestro país estamos recién empezando esa etapa,
que el sistema de salud esté focalizado en tratar pacientes con SARS-CoV-2. Tal vez nosotros estamos focalizados en buscar contactos, diagnosticar, responder las preguntas de las familias, sobrecargado el sistema por ese lado, pero si esta escala de casos sigue, vamos a estar en la misma situación que todos los países ocupados en atender esto y desatendemos la vacunación. Eso es lo que ha pasado en todos los países, ya lo mostró, y hay países que muestran, como le pasa al Reino Unido, 40% menor de cobertura. Entonces, ¿cómo uno lo planifica? Creemos que nosotros vamos a tener fortalezas. La fortaleza es que acá la vacunación está centrada en vacunatorios, el Uruguay. En los otros países hay que equilibrar el personal. Acá hay un personal que está dedicado. Lo que creo que tenemos que hacer los profesionales que entendemos del tema es motivarlos para decirles que hoy más que nunca eso de no perder oportunidades de vacunar, o sea que probablemente los vacunatorios que vacunen a los niños van a tener esa misión, y cuando llegue la vacunación del SARS-CoV-2 habrá vacunatorios que estén específicamente dedicados a eso, pero lo que sí tampoco podría pasar sería que todo se detuviera por vacunar para SARS-CoV-2. Como siempre tratamos de que no se paralice todo porque estamos vacunando para influenza. Bueno, este año que viene será muy desafiante, estará la vacunación de SARS-CoV-2, la de influenza y esta otra. La vacunación de influenza, me permito yo decir que para mí el año que viene ojalá las personas quieran vacunarse igual que porque bueno, lo veo a Héctor ahí, capaz que tiene predicciones, pero bueno, no sé si el SARS-CoV-2 lo va a seguir restringiendo al virus de la influenza, no sé. Yo creo que la estrategia es esa, la estrategia es volver a estas bases que yo les decía, estas enfermedades existían y bueno, habrá que reforzar los vacunatorios que no estén dedicados a esas campañas o seguir lo que hacemos hasta el día de hoy. Hoy hay puestos móviles que van a los CAIF, que están yendo ahora en este momento y encuentran niños sin vacunar. Tal vez este tiempo, entre ahora y marzo o el que sea, nos dediquemos a eso. Bueno, la siguiente pregunta refiere a la publicación que se hizo mención, que es una publicación muy interesante, en la cual se hace esa hipótesis en la que disminuye disminuiría con este distanciamiento la aportación de neumococo en los niños. Incluso dice que esta aportación disminuida se mantendría hasta 2 años. Sí. Entonces, ¿qué opinión le merece esto? Esa publicación. Bueno, esa publicación viene de un país muy particular para los que estudiamos la enfermedad neumocóxica. El sistema de vigilancia de enfermedad neumocóxica del Reino Unido es casi o por lo menos era, porque yo no encontré los datos del año 2020, lo cual me hizo decir que el SARS-CoV-2 realmente fue un impacto. Es casi como una obra de ingeniería. Aparece un caso de enfermedad invasiva y ellos lo tienen registrado. Tal es así que este año ellos iban a hacer cambios de la vacunación neumocóxica y decían, si el cambio que propongo, que era reducir una dosis, va mal, yo puedo volver y corregir eso que hice. Entonces, viene ese modelo, viene de un país en donde de alguna manera tienen una situación controlada de las personas vacunadas, de los vacunados, del diagnóstico precoz, del diagnóstico etiológico, o sea que esto uno lo trae porque es de las pocas cosas que hablan del impacto del SARS-CoV-2 y de la no circulación de otros virus y del distanciamiento, que eso sí está probado, que el distanciamiento social, físico y social hace que no circulen los virus y el neumococo, es de lo poco que hay en la literatura que analiza el tema. Ahora, uno cree que para nuestras sociedades, como se refería el doctor Eduardo López hoy temprano, con las condiciones de vida que tenemos, con el hacinamiento que hay en algunos lugares, con nuestra forma de vivir, nuestra forma de compartir, nosotros tenemos infinidad de oportunidades de encontrarnos socialmente. O sea que
Yo lo traje como dato interesante y porque era un dato que nosotros teníamos la respuesta de este año. Este año la enfermedad neumocóxica disminuyó, pero si hay niños no vacunados, yo no creo que para nuestros países los vaya a proteger esta situación. Yo esa hipótesis no creo y más bien creo que como en el Uruguay en el año que viene las escuelas van a estar abiertas, la secundaria también, la circulación viral va a volver tal vez a una prácticamente a la normalidad. Veamos qué pasa en Europa y hablaremos. Bueno, nos pasamos de tiempo, pero muy interesante. Muchas gracias.